Sí. Señores, nuestro pastor. Sí, él va a ser el moderador de este espacio de preguntas y respuestas. Aunque tenemos una plataforma con algunas preguntas ya prehechas, queremos motivarle a ustedes, como lo hicimos desde el principio, que si tienen dudas sobre el tema del Espíritu Santo, van a tener un chancecito de hacer esa pregunta. Bien, buenas tardes. Dios les bendiga, jóvenes. Por lo visto, la amenaza de que algunos lo dejaran sin comida cuando dijeran mi nombre funcionó. Bien, Dios les bendiga mucho. En este momento vamos a hacer algunas preguntas que ya tenemos aquí y luego vamos a conceder 3 preguntas, una por fila. ¿Qué le parece? Una pregunta aquí, una aquí, una aquí. Si aquí no hay, esta va a tener 2. Si aquí no hay, esa va a tener 3. Entonces a ustedes no le queda de otra que hacer 3 preguntas. Bien, vamos a comenzar. Tenemos unas preguntas aquí, una clásica. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Sigfrido? Yeah, what is the baptism of the Holy Spirit? I'll take a shot at it. Typically, what people mean when they say the baptism of the Holy Spirit, a more biblical category we would probably say is regeneration. Cuando una persona habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, una palabra que es bíblica y que puede definirlo es regeneración. And so what we mean by that is that by the power of the Spirit, through the preaching of the Word, God raises people from the dead. Así que lo que queremos decir con esto es que por el poder del Espíritu y a través de la predicación de la palabra, Dios levanta muertos a la vida. And so think about it like this. If people are spiritually dead, Así que piensen esto, si las personas están espiritualmente muertas, dead and buried under the ground spiritually, están espiritualmente muertas, enterradas bajo la tierra, then the Word of God, entonces la palabra de Dios, in the hands of the Spirit, en las manos del Espíritu, digs people up excava a las personas y las trae fuera and raises them from the dead. y las resucita de la muerte. Now, God has told us we have to preach the gospel or people will not be saved. Así que Dios nos ha dicho, nosotros tenemos que predicar el evangelio o las personas no van a ser salvas. It is the tool that the Spirit uses Es la herramienta que el Espíritu usa to raise people from the dead. para resucitar a muertos a la vida. And He does that by filling them, regenerating them, giving them new life. Y lo hace llenándolas y regenerándolas y dándoles nueva vida. So you can add to that whatever you like, but that's the way that I think about it. Okay. Estos pastores son unos tigres. Yo estoy totalmente de acuerdo con Noah. Yo lo veo así también. En el contexto evangélico, a veces cambiamos qué significa eso. Y hay quienes usan eso como si fuera casi una segunda venida del Espíritu Santo sobre creyentes y que se manifiesta de una forma poderosa. Y yo puedo entender de dónde malinterpretan eso. Fíjense lo que dije, puedo entender de dónde creo que malinterpretan eso. Y es porque usan ciertos pasajes de Hechos en el que se habla del bautismo del Espíritu Santo y suceden cosas raras. Pero recuerden que en ese contexto de la historia de la iglesia estaban sucediendo cosas raras porque tenían que suceder cosas raras porque estaban autenticando el poder de los apóstoles y su autoridad.
Sin embargo, cuando nosotros vamos al resto de las escrituras, siempre que vemos a Pablo o a cualquiera de los apóstoles hablando acerca del Espíritu, no se ve al Espíritu haciendo diferencia entre creyente y creyente, entre hijo e hijo. Es como que estos son hijos, pero son de segunda categoría. Y estos son hijos y también. Eso no se ve en las escrituras. En el mismo Gálatas capítulo 3, Pablo le dice a los Gálatas muy molesto, o Gálatas insensatos. Y yo no quiero aquí como exagerar, pero insensatos suena como una palabra como dominguera. Era imbéciles, o sea, cabeza dura, era casi diciéndole en amor, ustedes son estúpidos, de verdad. Hoy día diríamos, ¿en serio? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó? En el versículo 2 dice, solamente quiero hacerle una pregunta, quiero averiguar algo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjense lo que él está asumiendo de los Gálatas. Ustedes recibieron el Espíritu. No es que algunos de ustedes, es que si él cree, él está asumiendo, si tú tienes el Espíritu, tú eres hijo. Tú no eres de segunda categoría. Entonces, lamentablemente en algunos contextos evangélicos se usa esta idea del bautismo del Espíritu Santo como casi nuevo nacimiento 2.0. Y eso yo no lo veo en las escrituras. Only thing I would add, Lo único que yo agregaría, Acts chapter 19 Hechos capítulo 19, very clearly links the receiving of the Holy Spirit with being baptized into Christ. claramente conecta el recibir el Espíritu Santo con el bautismo de Cristo. So just encourage you to go study Acts 19. Así que yo les exhorto a que vayan y estudien Hechos 19. And then in before this in Acts chapter 10, we see Peter's preaching in Cornelius' house, and the Spirit falls on them while they hear. At the same time he's preaching, they're hearing, and the Spirit, it says it falls upon them. Y en el capítulo 10, anteriormente vemos a Pedro predicando en la casa de Cornelio y el Espíritu está descendiendo mientras Pedro está predicando, directamente conectado con la palabra. That seems to be our best description of what typically happens as we're sharing the gospel with someone and how the Spirit meets with that preaching. Así que esta quizás es nuestra mejor descripción de qué sucede cuando nosotros estamos predicando el Evangelio y el Espíritu desciende sobre una persona. Amén. Ok. Muy bien. Is he going to grade us? Is he going to give us a grade every time? Esta está relacionada. Dice, ¿de qué manera puedo saber que el Espíritu Santo realmente vive en mí? Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. We need really good answers. Necesitamos una muy buena respuesta. Oh, love it. I love it. Yeah. Yeah. Qué bueno es ser traductor. Él empieza I think there are a lot of answers to this question. Creo que hay muchas posibles respuestas a esta pregunta. I think we could all share different ways. Creo que cada uno de nosotros puede compartir alguna manera diferente de saber esto. So I'll just share for me in Galatians 5, as Pastor preached on. Así que yo voy a compartir por mi parte Gálatas 5 de lo que el pastor Sigfrido predicó. We have works of the flesh and fruits of the Spirit. Tenemos las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Works are something you do to earn something, Las obras son algo que tú haces para ganarte algo, but fruit is the evidence of something already there. pero el fruto es la evidencia de algo que ya está ahí. Now for me,
the way in which I think I've seen that in my life Así que de la manera que yo he visto eso en mi vida is through other people encouraging me with it. es a través de otras personas alentándote con esto. Following Jesus with other people, Seguir a Jesús junto a otras personas. where they can encourage me and say, I see this fruit in you. Donde estas personas te alientan diciéndote, yo puedo ver este fruto en ti. And I can encourage them, I see that fruit in you. Y yo los aliento a ellos, bueno, yo veo este otro fruto en ti. For me, that's one of the greatest ways, is we need to do this for one another. Para mí esta es una de las mejores maneras porque nosotros lo hacemos los unos por los otros. No es fácil. No es fácil porque a ver, señores, ¿alguno de ustedes se entiende a sí mismo? A lo que me refiero es que a veces nosotros tenemos problemas entendiéndonos a nosotros mismos. Imagínense lo que es poder entender la obra del Espíritu en nosotros. Eso significa que no todos... Primero, no hay una fórmula. O sea, si esto ya, listo. Porque yo le puedo decir que obviamente, para uno saber si tiene el Espíritu Santo, yo le puedo decir, ¿has nacido de nuevo? ¿Cómo yo sé eso? ¿Tienes deseos por Cristo? A veces sí. ¿Pero lo suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Entonces entramos en ese subjetivismo. Y cuando me refiero a subjetivismo es a ese mirarme por dentro. Que siendo honesto, hay algunos de nosotros que son muy ligeros consigo mismos. Y hay otros que son demasiado duros consigo mismos. Hay algunos que pueden ver cierta cosita como de mejoría en su vida y dicen, pero yo. Y hay otros que ven un pecado, una caída en su vida y se desboronan. Entonces, por eso hace un poco, muy difícil uno poder decir, seguro, tranquilo, yo soy. Se hace difícil, en especial porque uno está en ese conflicto con la carne. Entonces yo no le puedo dar una idea de, chequea esto y esto, y tú vas a salir hoy sin duda de... Pero en las Escrituras dicen, ¿tú te has visto alguna vez como un pecador condenado? Y yo no te estoy preguntando si tú crees que tú eres imperfecto. Imperfecto todos sabemos que somos. Pero un pecador condenado, sin alternativa de recibir la bondad de Dios, a no ser que sea por su gracia. Sí, tú has reconocido que Cristo hizo todo lo suficiente, hizo más que suficiente para tú ser salvo. Tú has determinado seguir a Jesús, sea cual sea las consecuencias. Sí, eso es evidencia de que tú has nacido de nuevo. Ahora, lo difícil es uno decir, bueno, pero sí, casi todos los días, pero este día la maqué. Y hoy, entonces, caí, no caí. Y ahí es donde viene el lío de uno estar solamente viendo subjetivamente mi experiencia. Por eso creo que es importante, uno, la parte de si tú has creído apropiadamente en la doctrina, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, la suficiencia de Cristo. Dos, como decía el crecimiento. ¿Cómo ayudarnos mutuamente a entender nuestra vida y nuestro crecimiento?
Hay veces que uno no ve crecimiento en su vida y es interesante que Pablo hable del fruto del Espíritu. El fruto no es algo que surge rápido, es algo que se toma un tiempo. Y recuerden eso también, la mata de mango se convierte en mata de mango cuando sale mango. El mango solamente uno dice sin lugar a duda era mango. Eso quiere decir que hay algunos de nosotros que son nacidos de nuevo, son de Cristo, han sido sellados con la garantía del Espíritu Santo. Y hay veces que su fruto no es tan claro o durará un tiempo en nosotros decir, evidente, es mango. Esa es mi ilustración para saber si usted es mango o no. Romanos 8:15, yo creo que puede ayudar a responder a esta pregunta. Si tú la pudieras leer, por favor. Romanos 8:15 y 16. Pues si no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mejor de ahí se daña. Everyone wants a father. Todo el mundo quiere un padre. You were made for that. Tú fuiste hecho así. And lots of people don't have good fathers. Y muchas personas no tienen buenos padres. But the Spirit says inside of us, we have a good father. Pero el Espíritu dentro de nosotros nos dice, tenemos un buen padre. And He'll speak that in you. The Spirit will say inside of you, yes, this is my father. Y el Espíritu te va a decir dentro de ti, sí, Él es mi padre. That is the definitive understanding of what it means to be a Christian. Y ese es el entendimiento definitivo de lo que significa ser un cristiano. Is to have God as our father. Es tener a Dios por padre. He's always been a father. Él siempre ha sido un padre For eternity. desde la eternidad. He's always had a son. Siempre ha tenido un hijo. And so when He created us, Así que cuando Él nos creó, He did it as a father. Él lo hizo como un padre. And when His Spirit comes to live within us, Y cuando el Espíritu viene a vivir dentro de nosotros, what does He say? ¿qué dice el Espíritu? This is your father. Este es tu padre. So you have to ask yourself the question, who is your father? Así que debes de hacerte la pregunta, ¿quién es tu padre? Is God to you just a creator? ¿Para ti es Dios solamente un creador Or is He your father? o es Él tu padre? In a way that you just kind of can't explain, En una forma que tú casi no lo puedes ni explicar, but you know it's true. pero tú sabes que es verdad. He's your father. Él es tu padre. I think that's what Paul's trying to say. Eso es lo que yo creo que Pablo está tratando de decir. That you will cry out, Que tú vas a clamar, this is my father. este es mi padre. That's a little subjective, Es un poco subjetivo, but that's the experience that Paul is saying we will have. pero esta es la experiencia que Pablo dice que vamos a tener. Amén. Amén. Sí, estoy haciendo las preguntas. El pastor tiene una pregunta. Ok. No, está bien. No quiero abundar sobre lo que se habló ya. Todo está claro. Estamos todos de acuerdo. Simplemente un último puntito. Y es en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, que es también un punto importante, que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea que, amén de todo lo que se dijo, también está el autoanálisis para ver si realmente estamos o no en la fe. O sea, no nos podemos engañar a nosotros mismos.
porque estamos delante del Señor, no delante del pastor. Yo puedo engañar al pastor, pero no al Señor. Entonces, si usted intenta engañar al Señor, usted está jugando con su vida. Así que probémonos a nosotros mismos. Amén. Muy bien, tercera pregunta de la que tengo aquí, luego vamos a pasar una pregunta aquí, una aquí, una aquí. Eso incluye el aquí de ahí también, y el aquí de ahí, y el aquí de ahí. ¿Okay? Que no son 6 preguntas. Muy bien, entonces la tercera pregunta aquí es, cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo se puede contristar, ¿qué significa eso y cómo puede arreglarse? I think one of the things about the Holy Spirit is that the Holy Spirit is a person. Algo acerca del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una persona. He is. Él es Dios. So as a person, there are feelings, Así que como persona, Él tiene sentimientos. holy feelings. Sentimientos santos. And so we can grieve or sadden the Holy Spirit. Así que podemos entristecer o contristar al Espíritu Santo. I think about the story of the girl at the university that I told when I was speaking. Pienso en la historia de la muchacha de la universidad de la que yo le hablaba. Or I think of my own life when I deliberately sin. O pienso en mi propia vida cuando yo peco deliberadamente contra el Espíritu. When I know that I am doing something or thinking something that is not according to God's will. Cuando yo hago algo o pienso algo que yo sé no está de acuerdo con la voluntad de Dios. And the Spirit is leading me and speaking to me, Y el Espíritu me está guiando y me está hablando but I do it anyway. y yo de todas maneras lo hago. And I think that grieves the Holy Spirit. Y yo creo que eso entristece al Espíritu Santo. And so grieving the Holy Spirit doesn't mean that He will leave you. Contristar al Espíritu Santo no significa que Él te va a abandonar. We just read about that in John chapter 14, that He is ours forever. Leímos de eso en Juan 14, de que Él es nuestro por siempre. But the Spirit is going to plead with you Pero el Espíritu va a argumentar contigo. over and over and over again Una y otra vez, to live in the ways that God has called you to. para que tú vivas de la manera que Dios te ha dicho que debes vivir. Because He knows that's what's good for you. Porque Él sabe que eso es lo bueno para tu vida. He knows what's going to bring peace and order to your life. Él sabe que va a traer paz y orden a tu vida. He knows what will hurt you. Él sabe que te va a hacer daño. And so I think it grieves the Holy Spirit when we don't trust Him. Así que yo creo que entristece Y listen. al Espíritu Santo cuando no confiamos en Él. And so how do we fix it? I think we listen. ¿Y cómo lo arreglamos? Bueno, yo creo que escuchando. There's really nothing to fix. We just confess, repent, and listen. Creo que no hay nada que arreglar, solamente tenemos que confesar, apartarnos y obedecer, escuchar. Because our Father won't leave us. Porque nuestro Padre no nos va a abandonar. Yo quería leer el pasaje de donde se menciona ese versículo. En Efesios capítulo 4, Pablo estaba hablando de una serie de reacciones y conductas que nosotros deberíamos tener, puesto que hemos dejado atrás el viejo hombre y tenemos ahora el nuevo hombre, y dice, vestíos de ese nuevo hombre. Y dice, el que robaba ya no robe más y no trabaje para compartir con otro. Aírense, pero no pequen. Y ahora dice en el versículo 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que los escuchan.
y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense, yo creo que hay veces que nosotros tomamos un pasaje y lo separamos, un versículo y lo separamos, lo aislamos de su contexto. En el contexto él está hablando de deja de robar, trabaja, ser generoso, no usen malas palabras. Uno dice, ya yo no uso malas palabras. No, pero ahora habla de una forma que los demás se edifiquen. Y dice, no contristéis el espíritu. Y el siguiente versículo dice, sea quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia. Sed más bien amables, misericordiosos. Así que el contexto no es algo extraordinario. Sucedió algo extraordinario en tu vida, entonces él se entristece. ¿Sabe cuándo eso pasa? Cuando tú no hablas como deberías hablar. Y de nuevo, eso incluye la familia. Uno piensa que los hermanitos están libres de eso. Como todos los pecados son tomados en cuenta, excepto si uno le grita al hermanito, ¡estúpido! El Señor entiende. No, Él no lo entiende. Entonces, es vivir consciente de eso. Y yo creo que a veces nosotros nos hacemos imágenes mentales y podemos decir, como entristecer el Espíritu Santo, y uno pensar como que el Espíritu Santo dentro de nosotros hace como y se va a una esquina de nuestra alma. No creo que sea así. Su paz, su estabilidad, su gozo sigue intacto. ¿De acuerdo? Ahora, Él reacciona a nosotros como se ve a Dios reaccionando al pecado de su pueblo. Muchas veces nosotros vemos a Dios declarando su tristeza, su arrepentimiento, su dolor por ver a su pueblo pecar. ¿Qué sucede con el Espíritu Santo? Reacciona igual. Se entristece, le duele, se arrepiente en cierto sentido, como que esto no debería ser así. Nos amonesta, nos disciplina, nos grita duro. Y creo que es básicamente eso. Yo creo que a veces nosotros tendemos a pensar que el Espíritu Santo es una fuerza que solamente nos ayuda y no una persona que se alegra con nosotros o que se entristece con nosotros. Así que en ese sentido yo lo vería es, así como Dios se ve reaccionando hacia el pecado de su pueblo, el Espíritu Santo reaccionando hacia el pecado de donde Él está. Perdón. Y algo que decía él, solamente para que lo vean, dice, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense que él no dice, y si no lo alegran, él se va. Él dice, es un hecho. Están sellados. Así que cuídense. Yeah, we were sealed for the day of redemption, which is glorification. Y fuimos sellados para el día de la redención, y eso es glorificación. He made that a permanent thing. Él hizo eso algo permanente. And I think back to this idea of what does it really mean to grieve the Spirit. Yo creo que volviendo a esta idea de qué significa realmente entristecer al Espíritu Santo. In English, the word to grieve has to do with death. En inglés, la palabra entristecer tiene que ver con muerte. Something is dying, in that passage. And surrounding it is people not living the way they're supposed to. Algo en ese pasaje es como habla de la muerte y es personas que no están viviendo de la manera que deben de vivir. The Spirit always gives life. El Espíritu siempre da vida. And I think his grief is, I'm trying to give you life and you want death. Y yo creo que su tristeza es, yo estoy tratando de darte vida y tú quieres muerte. It's disordered. And I think to Pastor Secreto's point, these are just normal things that are happening, and they have spiritual consequences. Yo creo que
es ese desorden. Al punto que estaba hablando el pastor Sigfrido hay ciertas cosas que deben de pasar en un orden y tienen consecuencias espirituales. And so he says earlier, don't go to bed angry so that you don't give a foothold to Satan. Dice que no se ponga el sol. Anteriormente Pablo estaba diciendo, no se ponga el sol sobre tu enojo ni deis lugar al diablo. Going to bed angry is satanic. Dejar que el sol se ponga sobre tu enojo es satánico. You are inviting Satan into your home if you go to bed angry. Tú estás invitando a Satanás a tu hogar si tú te vas a la cama molesto. Wow. Wow. You know, people think if you listen to certain music or you wear certain clothes or you go certain places, you're going to invite demons into you. Hay veces que las personas creen que oír cierta música, usar cierta ropa, ir a ciertos lugares, invita demonios adentro de ti. Paul says, if you go to bed angry, you are opening your life to demonic influence. Pablo dice, si tú dejas que el sol se ponga sobre tu enojo, tú estás invitando influencia demoníaca a tu vida. You should talk it out. Tú debes de hablar esto. You should pray before bed. Tú debes de orar antes de ir a la cama. So my wife and I, we don't have important conversations after 9 o'clock. Mi esposa y yo no tenemos conversaciones importantes después de las 9 de la noche. Because we are not going to have time to resolve it if it's a conflict. Porque no vamos a tener tiempo para resolverla si termina en un conflicto. Right? Listen, we don't go to bed angry. Mira, nosotros no vamos a la cama molestos el uno con el otro. Because simple things have deep spiritual significance. Porque and algunas influence. cosas simples tienen una significancia muy profunda espiritualmente. Amén. Bien, no, gracias. Gracias. Bien, entonces, bien. Eso sí, gracias. Bien, entonces, ahora es la pregunta de ustedes que se interpone entre terminar y nosotros, ¿ok? Así que, entonces tenemos una mano ya de este lado, que iba a ser la última, pero la primera que levanta la mano porque le iban a tocar 3 preguntas. Entonces, ¿tenemos una pregunta por aquí en el medio? ¿Sí, no? Ok, no se preocupen. Ustedes son salvos como quieran por aquí. Bien, entonces, Carlos. Que la de yo. Usted dice. Que para añadir a lo que se dijo, quizá partiendo de 1 Corintios 12:13, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Quizá podríamos decir que una de las cosas que podríamos decir es que el espíritu con el bautismo con el Espíritu Santo es el acto, la acción soberana de Dios de unirnos al cuerpo de Cristo una vez y para siempre. Y esto Dios lo hace sin distinción. Entonces, la unión vital, espiritual de la persona que cree al cuerpo de Cristo. Eso se ve en Hechos y se ve también en las cartas. El cuerpo de Cristo es la iglesia, Carlos. Ya no hay más preguntas para ti. Hiciste 3. Muy bien. Entonces, creo que alguien me enviaba una pregunta por aquí que decía, pero yo creo que ya quedó contestada. Decía, ¿puede Dios retirar el Espíritu Santo, quitar el Espíritu Santo de alguien por pecar de manera continua? Creo que sí, que quizás ya fue parcialmente respondida, pero creo que este concepto de ser sellados por el Espíritu es vital aquí. And many times people look in the Old Testament. Muchas veces las personas miran al They- Antiguo Testamento They see Saul had the Spirit, and then he didn't have the Spirit. y ven que Saúl, por ejemplo, tenía el Espíritu y luego el Espíritu de Dios se apartó de él. But that's an aspect of the Old Covenant and his role as king.
Pero esto es un aspecto del antiguo pacto y también del rol de Saúl como rey. But the key aspect of the new covenant, as Pastor Allen was saying, that the Holy Spirit is given to us permanently. Pero un aspecto vital del nuevo pacto es que, como decía Allen, el Espíritu Santo nos es dado a nosotros permanentemente. Ok, entonces creo que concluimos ahí. Si ya no hay más preguntas en esta fila, gloria a Dios. Entonces, Jody o Perla, bien, Dios le bendiga, hermanos.